en la Biblia no se plantea el que tú hagas negocios y no puedas prosperar. No, porque al contrario, todos los grandes patriarcas, en fin, prosperaron. O sea, la prosperidad está dentro de la enseñanza bíblica. O sea, no hay una crítica a la riqueza. ¿Ya? No es eso cuando tú decías de que se basaba el cristianismo en la pobreza. No, eso es un error, nada que ver. Ya, lo que sí dice Santiago, dice el amor al dinero es la causa de todos los males. El amor al dinero, el amor a la riqueza, el amor, pues no las riquezas mismas. O sea, y está puesto también en el tema del ojo en una aguja, del camello que pasa por el ojo en la aguja, aunque ese dicho no se sabe exactamente si se está refiriendo a una aguja de coser o a la aguja que era la puerta donde entraban los camellos a la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, una cosa es decir que algo es imposible, otra cosa es decir que es difícil. ¿Mm? Lo que dice la Biblia es que el amor al dinero te aleja de la búsqueda de Dios. Entonces, en la Biblia, en el mundo judeo-cristiano, no hay una limitación del desarrollo de las personas. Y quizás el aporte griego, como no está esa limitación, el aporte griego da el otro elemento más de tipo político, en que los políticos desarrollaban la oratoria y el discurso, la oratoria. Entonces la oratoria permitía convencer a los ciudadanos de determinadas acciones. Esa habilidad de convencer mediante el discurso se llamaba la oratoria, y eso lo desarrollaron los políticos griegos. En contraste con los políticos del Oriente, por ejemplo, es bueno tener un contraste y verlo. Los chinos, por ejemplo, no desarrollaron la oratoria, no existía esa cultura de la oratoria en la cultura oriental. En la cultura oriental, el gran funcionario político por excelencia era el escriba, era era el que escribía, era el escribiente, el funcionario docto que asesoraba al emperador. ¿Ya? No era el orador que habla, no. En el caso del mundo oriental es el docto que escribe los documentos, escribe las sentencias, escribe los consejos, escribe todo. De ahí tenemos el manual de la guerra, el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿ya? Y así una serie de libros que son recomendaciones a los reyes, a los príncipes, a los emperadores, en fin. En el caso del mundo griego es el discurso, ¿pero por qué? Porque era otra cultura. La cultura, la cultura griega es una cultura muy inestable, y si analizamos la cultura griega es una cultura altamente, típica de la cultura occidental, inestable, fallida, en permanentes subidas y bajadas, veo las conspiraciones constantemente, las revoluciones, las guerras, las coaliciones. Se unía Atenas contra Esparta, después era Atenas y Esparta en contra de Tebas, después la coalición de Tebas con Grecia, con Atenas contra los otros, luego contra los persas, o sea, constantemente son guerras interminables. O sea, ya, guerras que duraban 10 años, 20 años o más. Entonces, la historia de Grecia es una historia muy inestable y con todos los defectos de las historias humanas. Que entre medio se desarrolló la filosofía, claro, fantástico, pero no era un modelo de sociedad. Desarrolló muchas cosas, claro que sí. Pero desde el punto de vista tecnológico, también las desarrollaron otras culturas
Y no podemos dejar de soslayar que culturas como la egipcia desarrollaron invenciones tan asombrosas como las pirámides egipcias, que son monumentos imposibles ni siquiera de hacer hoy en día. Ni siquiera hacer hoy en día con el sentido exacto que tuvieron en esa época. Y ni siquiera sabemos exactamente para qué fueron hechas las pirámides egipcias, porque están llenas de misterio y ya se habla muchísimo que no eran tumbas, sino que tienen que haber sido otra cosa, porque de tumbas nada, o sea, de tumbas no tienen por dónde. Y entonces una cultura como esa, con un desarrollo tecnológico impresionante, y no solo esa, tenemos culturas de 10.000 años en Turquía, Gobekli Tepe, por ejemplo, tenemos en Pumapunku, en Bolivia, Teotihuacán ¿cómo se llama? En México, las pirámides de Teotihuacán, Tenochtitlán, que era la antigua Ciudad de México, unas culturas impresionantes, o sea, eh, la cultura de la China antigua, de la India, con unos templos impresionantes, unos templos que también asombran por su extraordinaria, por su volumen, por su labrado, por su... Impresionante, impresionante, o sea, entonces estamos hablando de unas culturas con desarrollo tecnológico admirable, o sea, que no podemos dejar de decir, oye, o sea, hay templos que yo diría que superan a los griegos, absolutamente, en la India. ¿Mm? Así también cuando vino el musulmanismo en la India, desarrollaron unos templos increíbles, musulmanes, pero de corte hindú, de la cultura india, impresionante. ¿Mm? Luego se han encontrado en Egipto unos tremendos trozos de piedra labrados de 1.200 toneladas, cortados rectos. ¿Mm? O dentro de las pirámides tenemos bloques dentro de la Cámara del Rey de 80 toneladas, de 60 toneladas. ¿Quién movió eso? ¿Cómo se movió eso? Entonces, para llegar a todo ese desarrollo, hay que haber tenido un desarrollo matemático y tecnológico impresionante. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? Que la cultura humana ha ido creciendo en muchas direcciones, ¿ya? Y en donde las matemáticas, especialmente la ciencia, la matemática, la precisión y la tecnología son los pilares de ese crecimiento. Eh, lo voy a dejar hasta por aquí. Creo que esa es básicamente mi tesis, digamos, que es un aporte importante el de Grecia, es un eslabón de la historia de Europa y del mundo occidental, pero vemos que la historia tiene muchas ramas y la inteligencia al final se va juntando, o sea, la especie humana es la misma. ¿Mm? Y podemos encontrar un genio, a lo mejor salió de una isla perdida en Filipinas, podemos encontrar un genio de las matemáticas que puede revolucionar la ciencia del ser humano, o sea, o de una selva africana puede salir de repente un científico que nos deje con la boca abierta, o sea, no podemos tener ningún esquema preconcebido de nuestra propia especie. ¿Mm? Así que bueno, ese sería más o menos mi pensamiento y seguimos, Eugenio, y luego vamos retomando a otros aspectos que vayan saliendo en el camino. ¿Mm? Un abrazo y hasta luego.